desde el Callao. Es correcto, en las próximas horas Vladimiro Montesinos será trasladado al penal Ancón 2, también de máxima seguridad. Sin embargo, los motivos son diversos. Uno de ellos, y es importante mencionar, es que ya lo había anunciado la ex ministra de Defensa, Núria Esparch, en una última comunicación que tuvo cuando tenía el cargo aún, que la base naval va a entrar en una remodelación y esto va a originar que se vuelva insostenible, que continúa albergando a reos como Vladimiro Montesinos, como Abimael Guzmán y otros más cabecillas terroristas que están aquí en la base naval. Un penal, de hecho, que fue construido en el año 92. Curiosamente fue ordenada su construcción por Vladimiro Montesinos y finalmente él acabó aquí también purgando condena. ¿Qué ha sucedido? Es correcto, este decreto supremo que se ha emitido va a ocasionar que Vladimiro Montesinos pueda ser trasladado. Además del escándalo que se supo de estos audios, de estas llamadas sin ninguna supervisión que realizó Vladimiro Montesinos, lo que sucede es que cuando se decide que estos reos tienen que abandonar la base naval, surgieron diversos puntos posibles donde podría llegar Vladimiro Montesinos. Según las fuentes a las cuales hemos podido acceder, se habla que, por ejemplo, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, propuso en un momento que sea Montesinos trasladado a Chayapalca, en las sierras de Tacna, pero el INPE hizo una inspección en este penal y determinó que sus medidas de seguridad no eran las que se necesitaban. Lo que también se sabe es que desde el Ministerio del Interior surgió la posibilidad de que pueda ser trasladado al penal de Cochamarca, en Pasco, pero sucedió lo mismo que con Chayapalca. Una inspección determinó que no cumplía las medidas de seguridad necesarias. Finalmente, y esto ya en un acuerdo común entre las autoridades, se eligió el penal Ancón 2, ubicado en el kilómetro 39 de la Panamericana Norte. Es correcto, y por ser un caso especial, justamente es que se ha necesitado este decreto supremo específico para poder trasladar a Vladimiro Montesinos. Ahora, él va a estar en esta prisión, en el penal Ancón 1. Él, lo que se sabe es que va a tener, digamos, ciertas situaciones, como por ejemplo, va a poder tener una visita familiar a la semana 2 veces, va a poder también hacer llamadas telefónicas previa autorización del contenido del cual él va a utilizar. Y esto, solo para cerrar, Giovanna, Pedro, va a ser la segunda vez que Vladimiro Montesinos deja la base naval, porque ya sucedió en el 2016, cuando una amenaza del desborde del río Rímac obligó a reubicar a todos los internos de la base naval, exactamente del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad, al penal Ancón 1. Y allí estuvieron por algunos meses. Ahora Montesinos estará, como les mencionaba, en el penal Ancón 2, que tiene capacidad para 2.216 internos, y se espera que en las próximas horas solamente ya se pueda dar este traslado, Giovanna, Pedro. Por ahora es tranquilo el panorama. Recordemos que la base naval tiene 5 hectáreas, es su extensión. Entonces es complejo poder saber exactamente cómo será el traslado, por dónde saldrá, pero sí sabemos que va a llegar al justamente penal Ancón 2. Él va a tener una vigilancia unipersonal, tendrá derecho a un ambiente personal también en el penal Ancón 2, bajo vigilancia externa, y 2 horas de patio al día. Visita de familiares 2 veces a la semana a través de un locutorio y comunicación previa aprobación de su contenido. Entonces, es la expectativa, es la noticia. Vladimiro Montesinos, ex asesor de Alberto Fujimori desde 1990 hasta el 2000, será finalmente trasladado del penal de máxima seguridad de la base naval. Sí, solo permíteme agregar, Pedro, y es que aún está en duda
saber dónde serán trasladados el resto de internos. Hablamos de Vladimiro Montesinos y de otros terroristas más. De ellos aún no se sabe. Solamente sabemos que Vladimiro Montesinos sí será llevado a Ancón 2. Precisamente esa era la inquietud que tenía. Si tenías la información de cuál sería la cárcel al que estarían siendo destinados Abimael Guzmán, Artemio y otros terroristas que se encuentran también purgando condena en la base naval. Pero aún no se tiene la información certera sobre esto, Iván. Exitosa. No, todavía no, Pedro, Giovanna, eso justamente se está por determinar, pero sí lo cierto es que ellos van a tener que ser trasladados también, porque la base naval está iniciando trabajos de remodelación. Ajá. Y entonces va a ser insostenible que estos reos continúen. De hecho, la ex ministra de Defensa, Núria Espats, mencionó que este penal de máxima seguridad, como lo conocemos, va a tener que desaparecer a la interna de la base naval. Iván. Son estos reos: Abimael Guzmán, cabecilla terrorista de Sendero, está Víctor Polay Campos, está Vladimiro Montesinos, que ya sabemos, y otros más. Sí, te escucho, Giovanna. Sí, lo que sorprende de alguna manera es que se haya hecho de manera tan rápida el tema del traslado de Vladimiro Montesinos, ¿no? Porque el día de ayer es que se ha publicado el decreto supremo 015, que ha sido firmado tanto como por el presidente de la República como por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, donde se establece justamente que van a tener que pasar todos estos reos de la base naval a diversas instituciones que están dirigidas por el INPE. Dice, lo que dice justamente este texto es que, siendo el Instituto Nacional Penitenciario el ente rector de este sector del sistema penitenciario nacional, y considerando que actualmente existen establecimientos penitenciarios que sí cuentan con una infraestructura de seguridad que permite contener a internos que tienen características que dieron lugar a la expedición del decreto supremo citado, resulta necesario crear un nuevo régimen penitenciario, dice, similar al del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, que posibilite el traslado progresivo de los internos ahí recluidos y otros de similar perfil. Está hablando además que en estos lugares van a haber pabellones especiales, en estos centros penitenciarios van a haber pabellones especiales acondicionados en donde impere un control reforzado. Exitosa. Y que se ejerza disciplina estricta a los internos. Esto significa que van a tener el mismo régimen que tienen en la base naval, pero en instituciones y en centros del INPE, más o menos lo que tú nos has dicho. Pero esto recién ha sido publicado el día de ayer y ya estamos viendo que hoy día mismo va a ser trasladado Vladimiro Montesinos. Exitosa. Sí, es correcto, Giovanna. Yo por eso les hablaba, Giovanna, Pedro, de este ambiente unipersonal con el que tendrá Vladimiro Montesinos, y la seguridad será externa, es decir, el ambiente tendrá Vladimiro Montesinos y externamente tendrá una seguridad exclusivamente para Vladimiro Montesinos, que a sus 76 años será trasladado finalmente a Ancón 2. Él tiene una condena que finaliza en el 2031, 10 años más aún. Y bueno, pero aún hay juicios también. Y esto es interesante, Iván. Del gobierno de Alberto Fujimori. Pero hay algo que me preocupa, en realidad, si es que el penal Ancón 2 se encuentra debidamente acondicionado para que se pueda albergar un reo como Vladimiro Montesinos, que tuvo esa desfachatez incluso de tener todo el poder dentro del penal, de llamar cuantas veces quieren, sin ningún control, sin ninguna restricción por parte de los marinos que estaban bajo custodiándolo. Se supone que con este decreto tendrían que establecer las condiciones dentro de las instituciones del INPE. Pero lo que estoy leyendo un poco, revisando, Giovanni, el antecedente del penal Ancón 2, el 2020, por ejemplo, se denunció que habían sido captados algunos internos del penal Ancón 2 haciendo videollamadas familiares. Y esto incluso el Ministerio de Justicia había dispuesto que se inicie una investigación sobre qué es lo que había pasado, porque además el penal Ancón 2 es considerado un penal modelo en la cual se intenta reinsertar de manera correcta, premiar, incentivar a los internos que se están portando bien. Si es un penal que ha sido creado bajo otro tipo de lógica que no precisamente es la mano dura que establece la norma que acabas de dar lectura, Giovanna, entonces, ¿cómo se podría garantizar que Vladimiro Montesinos no volverá a llamar a otras personas si el año pasado se denunció que hay internos que estaban haciendo llamadas telefónicas, videollamadas con celular incluido, lógicamente, a sus familiares desde el interior de la cárcel? Entonces, esto me deja mucha duda de por medio. Y si en tiempo récord han logrado acondicionar, como dice el decreto,
el establecimiento penitenciario para que Vladimiro Montesinos cumpla las normas estrictas que se le han impuesto por la condena que está en este momento purgando. Exitosa. Sí, es correcto. De hecho, que él va a tener la opción de poder llamar. Él va a poder realizar llamadas, pero lo que ocurría aquí, él va a tener que explicar el sentido, el contenido de las llamadas que realiza, quién lo va a hacer y sobre qué va a hablar en esa llamada. Esto va a tener que ser aprobado por la autoridad penitenciaria y se le va a permitir realizar. Además, que él va a tener la posibilidad de recibir 2 veces por semana a familiares directos y, digamos, este intercambio será a través de un locutorio, que son estos ambientes de tipo cabinas, para que él pueda comunicarse con la persona que pueda llegar. Definitivamente que también tendrán que ser autorizadas por el Instituto Penitenciario. Definitivamente tiene que haber una fiscalización, tiene que haber una vigilancia, porque lo que dice la norma, y lo dice literalmente, es que no van a ir al régimen o a los pabellones que han tenido los otros reos, o en el que están los otros reos. Dicen que va a haber un pabellón especializado para este tipo de reos y dicen además las características de este tipo de internos. Dicen que este tipo de internos tienen la condición de jefes o cabecillas principales de las organizaciones criminales o delictivas procesados o sentenciados por delito de terrorismo, traición a la patria, contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas o delitos contra la humanidad, y también razones fundadas de riesgo de la seguridad nacional o que representen peligro a la seguridad penitenciaria o de déficit de readaptación. Es decir, ellos no van a ir donde están los pabellones ordinarios, no van a ir al Ancón 2, que es justamente el pabellón o la cárcel dedicada a la reinserción, sino van a estar en un lugar especial dentro de las instalaciones de Ancón 2, según la norma. Claro que nosotros debemos estar vigilantes de que esto en realidad suceda, ¿no? El papel aguanta todo. Gracias, Iván Escudero, por la información compartida. Estaremos al pendiente si tienes alguna otra novedad sobre el cual sería sobre todo el destino de los cabecillas de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso, que también serán reubicados próximamente aún a un penal que no se logra determinar.